Así que, bueno, agradeceros todos por venir aquí, sobre todo por venir aquí, no al Colegio de Médicos, que encima, a falta de unos pocos días, llega la censura. Y nos dicen que no, que estos ponentes aquí no. Que resulta que les ha llegado un informe negativo de los 3 ponentes y no están muy de acuerdo con nuestra forma de ver la alimentación, que al final es algo que sale un poco del dogma. Y esto es una pena porque yo soy de los que piensa que a Roma se llega por muchos caminos. Hay muchos tipos de alimentación que pueden tener unos resultados similares, realmente. Pero censurar y decir esto no se divulga, a mí me parece muy mal. Al final, la censura es la herramienta de aquellos que necesitan esconder la realidad. Como por ejemplo cuando la Asociación Española de Pediatría cobra más de 2 millones de euros en 5 años por presentar y prestar el logotipo a productos infantiles, donde vemos el Chocopí cargado de azúcares, harinas refinadas y aceites de semillas que llevan sellos de asociaciones médicas, como lleva el sello de asociaciones también de salud y alimentación y ciencia, el propio bollicao. Yo creo que no hay alimento que peor componente tenga que el bollicao. Y lleva el sello de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. Como cuando vemos las Avenacol, que también está la Fundación Española del Corazón, dándole el logo a estas galletas que son una mezcla de harinas refinadas, azúcares y aceites de semillas. La combinación bomba para enfermar sin duda. Eso sí, tienen algún compuesto, un poquito de avena para que te baje el colesterol y te deje peor aún, como ha explicado Juan Volador. Y es que hasta Coca-Cola ha pagado 8 millones de euros a asociaciones médicas y científicas en España. Y yo no he visto a los colegios armar un lío tremendo por esto, lo cual sí es un argumento de peso para hacerlo y para censurarlo, pero no lo estamos haciendo. Sin embargo, claro, 3 ponentes que vienen a hablar de salud y alimentación los vamos a acabar. Pero tampoco decimos nada cuando la Sociedad Española de Nutrición recomienda el consumo semanal de estas bebidas azucaradas y diario de bebidas edulcoradas con edulcorantes artificiales en sus guías oficiales de alimentación, y nadie acaba protestando. De hecho, cuando la Sociedad Española de Arteriosclerosis colabora con Panrico y Donuts, tampoco veo muchas quejas al respecto de los colegios de médicos. Incluso cuando los hospitales vemos los desayunos reales de los pacientes, yo no veo protestar a los propios médicos del hospital o a los colegios de que se mejore un poco la alimentación. Eso que somos compañeros y lo respeto totalmente, pero hay cosas que se están haciendo francamente mal por las cuales no están protestando, y sin embargo nosotros que venimos a hablar de algo que es la alimentación y el estilo de vida, por no estar de acuerdo con ello me parece bastante mal que se censure. De hecho, Otto Warburg también fue galardonado con el Nobel. Era un buen fisiólogo que demostró que la célula tumoral fermenta azúcar a una velocidad 200 veces superior a una célula sana. Sin embargo, en los hospitales vemos que, por desgracia, muchos pacientes oncológicos reciben estos desayunos nefastos cargados precisamente de azúcar, cuando sabemos que el diabético, que gestiona muy mal la diabetes, el obeso, el hipertenso, que tienen alteraciones del metabolismo de la glucosa, son los que, en caso de padecer cáncer, peor pronóstico tienen. Y si de entrada le estamos dando esto antes de la sesión que luego le van a vender, no tiene sentido. No estamos yendo a la base y al componente metabólico que realmente tiene el cáncer. La medicina debe ser integral y debe incorporar todo tipo de herramientas que ayude, no solo ceñirnos a la farmacología. Hay otras muchas herramientas, como ahora he hablado de la vitamina C, como ahora vamos a ver de los ritmos circadianos, la vitamina D, la alimentación, que son muy importantes y que deben acompañar a la farmacología y no están presentes en el sistema de salud actual. De hecho, tiempo atrás se llegaron a recomendar los cigarrillos, porque los fumaban los médicos, ¿no? Y el colacao se decía que nutre, refuerza y vigoriza. Sin embargo, el 70% del bote del colacao es azúcar. Y sabemos que nosotros no necesitamos más de 5 gramos de glucosa circulando en sangre por la mañana. El hígado crea toda la glucosa que el cuerpo necesita, la fabrica y la mantiene. Si yo me desayuno un colacao con pan Bimbo y mermelada, me estoy metiendo más de 100 gramos de glucosa que van directos al torrente sanguíneo, que van a generar un pico brutal por la mañana, que va a equilibrar todos los tejidos, y luego cuando me baje la glucosa a media mañana me va a pedir otra vez más azúcar.
y entro en un ciclo vicioso de dependencia del azúcar, que realmente acaba actuando como una droga, porque es un producto ultra refinado, que no es natural, que no está naturalmente presente en los alimentos. Eso lleva un proceso de refinamiento bestial. Entonces, cuando a veces las sociedades médicas avalan la bollería industrial, pues no hay más preguntas, señorías, porque habría que cambiar un poco el sistema, porque si el problema es el colesterol elevado y solo hay de solución estatinas, si tenemos gastritis y la única solución es el consumo de omeprazol, si tenemos hipertensión y lo que se le dice es que pruebe con diuréticos, y si tenemos diabetes y solamente se hace hincapié con la metformina, estamos al final cronificando condiciones, taponando el síntoma sin ir a la verdadera causa del problema, donde con la alimentación podemos revertir muchos casos de diabetes tipo 2, es distinta a la diabetes tipo 1, y de resistencia a la insulina. Y no estamos yendo a la base del problema, sino a taponar el síntoma diciendo a ver si estabilizamos un poco la glucosa con un fármaco. Pero lo que le ha originado el problema de hiperglucemia, que al final es la alimentación y los hábitos, no se le está corrigiendo en la mayoría de los casos. Y al final, con este sistema, somos tratados por una industria alimentaria a la que no le importa tu salud. De hecho, vemos las papillas de los niños, los cereales, la leche de fórmula, que tiene ya aceites vegetales refinados de semillas, tienen azúcares por un tubo y unos componentes que cuando los ves te echas las manos a la cabeza. Eso sí, tienen el sello también de su asociación de pediatría y demás. Entonces, lo que hay que preguntarse es qué hemos hecho tan rápido, para enfermar tan rápido, porque cuando James Cook llegó a Australia a colonizarnos, como se dice, no se imaginaba la epidemia de diabetes y hipertensión que iba a generar en la población aborigen australiana, que tenía un porcentaje graso muy bajo, que tenía una buena forma física, que no había obesidad, y sin embargo, porque comían en su entorno natural, pues productos naturales, lo que cazaban y lo que recolectaban, carne, pescado, vísceras, los órganos y las bayas que podían recolectar de temporada, algún tubérculo que diera clima en alguna época del año. Sin embargo, cuando se dio acceso al azúcar, a las harinas y a los productos procesados, empezaron a tener más casos de diabetes y de hipertensión que nunca. Aquí podemos ver la clara diferencia que hay entre el aborigen australiano ancestral y el aborigen australiano actual, que es el motivo por el cual las tasas de diabetes se han multiplicado por 20 en los últimos 50 años. Eso que les ha pasado a los australianos nos ha pasado a nosotros también. Y la diabetes tipo 2, que se llamaba la diabetes del adulto años atrás, ya no se le puede llamar así, por la alta tasa de diabetes infantil y de obesidad que vemos, por desgracia, en niños hoy día. Incluso la testosterona, que es una hormona muy importante tanto para hombres como para mujeres, que no solo es apetito sexual y líbido, que influye mucho más, como en la salud mental, ayuda a prevenir incluso la depresión, a tener mejor estado anímico, a tener más energía. Es una hormona que ha decaído drásticamente en los últimos años, como nos vienen diciendo los estudios. Así como sucede que las muertes por infarto también se han multiplicado por 4 en los últimos años. Por tanto, es hora ya de razonar y de ver que algo estamos haciendo mal en los últimos años para que los gráficos nos den la razón a lo que estamos divulgando, que estamos enfermando como nunca antes en la historia. Claro que ahora la esperanza de vida es superior, pero vivimos más años medicados. Antes no teníamos quizás medidas de higiene que tenemos ahora. Había muchos partos fallidos que bajaban la edad media de esperanza de vida y eran otras condiciones. Y claro que podía venir una epidemia de alguna bacteria para la cual no había un antibiótico y causar muchas muertes. Claro que la esperanza de vida era menor, porque las condiciones eran más adversas, pero eso no quiere decir que había gente que llegaba a edad muy avanzada en una condición muy sana sin medicar. Claro que lo había, y hay muchos antropólogos que suben esos estudios que luego no están siendo publicados en periódicos, en la prensa y demás. Lo que os decía, aquí vemos la imagen, por ejemplo, de una playa de Río de Janeiro de 1970, pero cualquier playa de 1970, 1960, 1980 incluso, vemos que no hay obesos, no hay sobrepeso. Sin embargo, hoy día Brasil crece como nunca en obesidad, cuanto antes no tenía esos niveles de sobrepeso. La prevalencia de obesidad está subiendo más que nunca antes en la historia. Y como decía Hipócrates, las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios cometidos contra la naturaleza. Los genes pueden predisponer, pero soy yo
con mis hábitos y mi estilo de vida quien acaba apretando realmente el gatillo. Eso es así. Puede ser que haya algún caso genético, pero por norma general, y más en las enfermedades metabólicas, no es cuestión de genes, no es cuestión de azar, no es cuestión de suerte. Algo estamos haciendo mal. Y es que nuestros genes no están en contacto con el entorno que tenían años atrás con el cual nos enfermaban. Entonces, ¿cuáles son los principales pasos que tenemos que hacer para no tener nunca diabetes o en caso de tener la tipo 2, poder incluso poner en remisión, dependerá del caso, y el tipo 1, pues al menos estabilizar la condición? Y el primero pasa por conocer nuestro punto de partida, que no me voy a enrollar mucho porque Juan ya explicó bastante analítica, seguramente Indica también nos hable, y es que hay algunas pruebas que podemos hacer más allá de laboratorio, mirar la glucosa y demás, que son predictores de mortalidad, como sentarse en el suelo y levantarse sin apoyar nada. Si logras hacer eso, tienes un 96% menos de riesgo de mortalidad que aquel que se está apoyando continuamente para subir. De hecho, se hizo un estudio y por cada vez que te apoyas tienes que restar un punto sobre 10. Pues los que menos puntuación tenían fueron los que más enfermedades crónicas tenían y más riesgo de mortalidad. Otro estudio, por ejemplo, son las flexiones y la fuerza. La fuerza es importantísima, es otro gran predictor de mortalidad. De hecho, hicieron un estudio en bomberos de 40 años de edad, donde los que no hicieron ni siquiera 10 flexiones tenían también un 96% más de riesgo de mortalidad que aquellos que superaban 40 flexiones. Esto quiere decir que la fuerza es importante trabajarla porque es otro gran predictor de enfermedad. Aquí tenéis otros marcadores que ya hemos hablado, de la glucosa, la hemoglobina glicosilada, la insulina basal, que nos van a decir mucho más que la glucosa, porque como ha dicho hoy en día en Instagram, puede ser que en ayunas te salga un pelín elevada por el cortisol, en caso de tener miedo incluso a la aguja, puede hacer que dispare esa glucosa, pero no vemos otros parámetros como la insulina, que es la hormona que la metaboliza, que puede estar bien, aunque salga la glucosa un poquito alta, o al revés, que salga bien la glucosa y muy alta la insulina, y ahí tenemos un problema. Estamos teniendo un exceso de la hormona más anabólica y engordante que hay. De hecho, los diabéticos tipo 1 fallecían todos porque no disponían de insulina. Es la hormona que les permite crear músculo, crecer, desarrollarse. Entonces, la hemoglobina glicosilada, que es el marcador que indica la cantidad de glucosa pegada a la proteína hemoglobina, nos hace una estimación de los últimos 3 meses y si sale menor a 5,6 no estamos en rango de prediabetes, si sale entre 5,6 y 6,4 es rango de prediabetes y de 6,5 en adelante es rango de diabetes. Hemoglobina glicosilada e insulina basal son mucho mejores marcadores que la propia glucosa. Tenemos otros marcadores como la presión arterial, que muchas veces no se mide y no la tenemos ni diagnosticada. Y la presión arterial continua día a día elevada es un gran factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. El colesterol HDL muy bajo, menor a 40, los triglicéridos muy elevados, superior a 150, no es nada bueno. Es la grasa que al final puede ser que se acabe taponando en las arterias. Puede ser que la proteína C reactiva salga elevada, superior a 3, y ya nos indica que hay bastante inflamación en el organismo. El perímetro abdominal muy elevado. La vitamina D menor a 30 o 40 en sangre. La homocisteína muy elevada, que es un marcador de inflamación. Que muchas veces en la analítica, pues, no se miden estos parámetros y realmente nos están dando mucha información de cómo estamos por dentro. Y ese para mí sería el primer paso, mirar cómo estamos por dentro. En segundo lugar, mineralizarnos correctamente, por los grandes olvidados, los minerales. Es que una deficiencia de zinc puede causar un sistema inmune débil. Una deficiencia de hierro, con que nos falte hierro, un solo mineral, ya nos puede generar un cansancio crónico en el día a día. Si nos falta selenio, la tiroides directamente no funciona bien. Y la tiroides es la hormona es la glándula que gobierna el metabolismo y si decae y se vuelve vaga, como yo digo, y lenta, pues empezamos a engordar, a sentir frío, se nos cae el pelo y todos los síntomas de hipotiroidismo. Eso es de luego que no es agradable y en muchos casos son por deficiencia mineral de zinc y yodo. Dos minerales importantísimos para la tiroides. Lo mismo con el calcio y los huesos, con el cromo y la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Y el problema que tenemos con esto es que el agua de hoy día es de mineralización muy débil. Claramente lo pone en la botella, te lo están diciendo. No vaya a ser que te dé por tomar los minerales que tu cuerpo necesita. No, coge esta que es de mineralización pobre, bien débil, no tiene sodio. Tómatela que no te va a pasar ningún problema. Y al revés, nosotros necesitamos minerales. Igual que muchas veces el agua de grifo
solo tiene el control hasta que sale de la planta de tratada, pero luego atraviesa kilómetros y kilómetros de tuberías, donde ya subí un vídeo a redes sociales que demuestra muchos fontaneros que tienen muchos metales pesados interiormente que luego caen al agua. Es por ello que también con las botellas de plástico deberíamos tener cuidado, porque sí que no tienen estos metales pesados de las tuberías, pero pueden tener microplásticos. Por tanto, es recomendable el agua de manantial, que es lo que tiene el agua con gas, por ejemplo, que no pasa por esas tuberías y al estar en cristal no tiene esos microplásticos, pero sí tiene todo el contenido mineral que necesita el agua, porque recordemos que la hidratación no es solo agua, es la combinación de agua más minerales, porque son estos los electrolitos lo que va a permitir que el agua entre en las células y hidrate todas las células del cuerpo. Si yo le doy a mi cuerpo solamente agua con nada de minerales, no me estoy hidratando correctamente. Al revés, me estoy desmineralizando. Y sin embargo, por ejemplo, la de Vichy Catalán, que puede ser un ejemplo, puede ser cualquier otra. No colaboro con ninguna, con Bilever-Sí. Y de bicarbonato tiene 2 gramos, de sodio 1 gramo, de litio 1 miligramo, de magnesio y calcio y yodo, tiene bastante cantidad en un vaso. O sea que es un preentreno muy bueno. Para el agua de grifo, pues podemos usar filtros de ósmosis inversa, que realmente elimina todos los metales pesados, o casi todos, en una cantidad considerable de toxinas, microplásticos y demás. Lo que pasa es que también acaba con muchos minerales y es interesante luego añadir minerales al agua, como ahora veremos, con agua de mar, o las jarras tipo Alcanatur, que también filtran el cloro, estos microplásticos, estas sustancias. De hecho, tiene estudios aquí en el Instituto de Investigación de Granada, donde ha demostrado quitar todas esas sustancias. Entonces, así limpiamos el agua y ahora solo falta mineralizarla. Con el agua de mar, nosotros venimos de la salmuera y el agua de mar tiene una composición mineral impecable. Tiene más de 70 oligoelementos minerales. Es una gran fuente de probióticos, que son esas bacterias que necesita nuestro sistema digestivo para estar bien. Ahora veremos la importancia de la microbiota. Es capaz de estimular el sistema inmune, de mejorar la piel por la hidratación que genera. Y por supuesto que nos hidrata, porque son esos minerales lo que permite que el agua penetre en la célula. Por tanto, yo lo que recomiendo es beber en ayunas de 50 a 100 mililitros. No necesitamos más tanto, que hay gente que se mete un vaso entero de agua de mar y se queda seco. Claro, esa no es la idea. Un chorrito de 50 mililitros, 80, mezclado con agua, podemos rebajar su sabor. Y después de entrenamiento, si hemos sudado mucho y demás, pues podemos reponer también otros 50, 100 mililitros de agua de mar, mezclándolo con agua para rebajar su sabor demasiado salado. Y eso sí, buscar en herbolaria que sea un agua de mar filtrada, que esté registrada, porque hay gente que también va a la orilla, coge el agua y piensa que eso es lo que yo recomiendo. Entonces, no es eso lo que estoy diciendo, sino que si os buscáis una zona que no esté contaminada del mar y os adentráis dentro y demás, hay gente que casi lo hace. Y no me parece mal, pero yo sí es cierto que la prefiero comprar embotellada, microfiltrada y certificada, para eliminar un poco los microplásticos que sí podría contener el mar. Como os decía, ahí vemos en la célula que la hidratación no es solo agua, es agua y minerales. Por eso hay que mineralizar el agua de mineralización muy débil que tenemos hoy día. De hecho, aquí tenemos a René Quintón, un gran fisiólogo que pasó a la historia por salvar a cientos de niños de una epidemia, miles incluso, de cólera en Egipto, donde se deshidrataban, y él fue capaz con agua de mar salvarles la vida, así como a multitud de soldados que necesitaban transfusión sanguínea porque perdían la vida y no tenían sangre, y fue con el agua de mar intravenosa que logró mantenerles la vida. Para que veáis que el fluido electrolítico que nosotros tenemos en sangre es muy parecido al que tiene el agua de mar. Sin embargo, pensamos que al tener sal es malo, porque claro, nos han dicho que la sal sube la presión arterial, que la sal, más de 5 gramos al día, te genera un infarto, que te va a hacer morir joven. Sin embargo, el sodio es un mineral más que esencial, que lo que realmente hace es permitir asimilar los nutrientes, es permitir un correcto equilibrio del líquido celular, es una correcta transmisión del impulso nervioso, facilitar, regular la presión arterial, la contracción muscular, mantener el buen pH estomacal para digerir los nutrientes y desglosarlos adecuadamente y que luego los asimilemos bien. Eso lo permite el sodio, como también permite tener una buena sensibilidad a la insulina, producir la energía con la bomba de sodio-potasio.
hidratarnos correctamente y tener un correcto balance mineral en el cuerpo. La sal, algo tan natural como dejar evaporar el agua de mar con el calor, no puede ser malo porque el cuerpo no fabrica sal. Nosotros lloramos sal, sudamos sal, nuestras células están bañadas en fluido de sal y tenemos más de 100 gramos de sal en el cuerpo. El hígado puede fabricar toda el azúcar que el cuerpo necesita, pero no podemos hacer eso con la sal y con el sodio. Y cuando vemos en los estudios incluso que no consumir nada, absolutamente nada de sal en el grupo de la izquierda tiene incluso más riesgo de morir que todo aquel que está consumiendo más de 12 gramos al día de sal, que es mucha cantidad, da que pensar desde luego. Y esto no es a que ahora nos aturremos a sal absoluta cuando no lo hemos hecho, sino que hay que hacerlo paulatinamente y progresivamente, que también puede haber cierta retención y demás, pero sí para que de verdad busquemos una sal de calidad, puede ser sin refinar, de las salinas, y le pongamos una cantidad adecuada a la comida sin miedo, porque es que la sal no genera hipertensión. Tú coges a un hipertenso, le quitas toda la sal y sigues teniendo hipertensión, porque no es lo que le ha originado el problema. Ha sido la diabetes que tiene, la resistencia a la insulina, el exceso de carbohidratos, como vemos en todos los hipertensos. Yo, cada analítica que veo de un hipertenso, tiene mínimo prediabetes. Y es que la resistencia a la insulina lo que le está llevando a tener eso, y no el consumo de sal. Así que, como decía René Quintón, el medio marino es el ecosistema más grande del planeta, donde se originó la vida. El punto 3 es también relativamente importante y determina mucho nuestra salud. Y hoy día es difícil llevarlo perfecto por la cantidad de luces artificiales a las que nos sometemos en el día a día. Pero es que todas las cosas de la vida son cíclicas. Las notas musicales, las estaciones, la respiración, el ciclo del agua, el día y la noche, el ciclo lunar, la menstruación. Todas las cosas de la vida son cíclicas, pues en nuestro cuerpo y en el de los animales y en el de los vegetales no iba a ser menos. De hecho, nosotros pensamos que los girasoles giran alrededor del sol, pero si tú le quitas el sol por la noche y los tapas y los dejas varios días tapados, ellos siguen girando, porque no están girando alrededor del sol, están girando sobre su propio reloj biológico interno, hasta que luego se desincronizan porque este reloj se guía por el sol y ya no saben ni qué hora del día es. Pero eso fue lo que hizo que 3 investigadores fueron ni más ni menos que galardonados con el premio Nobel por describir ese reloj biológico interno que tenemos en cada una de las células de nuestro cuerpo. Es decir, no funcionamos igual a las 9 de la mañana que a las 9 de la noche. Por eso no metabolizamos igual un alimento cuando lo comemos por la mañana que cuando lo comemos a las tantas de la noche. Por la noche la hiperglucemia es más sostenida, más difícil de digerir, el sueño menos profundo, menos reparador. Es probable que nos engorde más ese alimento tomado por la noche que tomado por la mañana. Es básico, es la cronobiología. Y todo esto gira en torno al sol. Si yo estoy todo el día con pantallas artificiales y no me pongo nada a la luz natural, no hace falta que haga sol, aunque esté nublado, si estoy en la luz natural, mis células van a saber qué hora del día es, dejo de producir melatonina, porque estoy hasta las tantas con el móvil, con la televisión y porque no me pongo suficiente sol. Y esto es un problema porque la melatonina es la hormona más anticancerígena que hay. Es la que potencia la autofagia, un proceso de reparación de tejidos. Facilita la quema de grasa en el cuerpo. Potencia el sistema inmunológico. Es capaz de reparar tejidos. Se ha visto que es antitumoral porque inhibe incluso el efecto Warburg, eso que os comentaba de que la célula consume glucosa, la tumoral, para crecer y proliferar. E incluso interviene en la salud mitocondrial, las mitocondrias, las centrales energéticas de nuestro cuerpo. Cada célula puede tener de 400 a miles de mitocondrias en el organismo. Y son esas las que nos van a proveer la energía. Por tanto, si no las cuidamos, nos vamos a sentir cansados y fatigados en el día a día. Ese síndrome de fatiga crónica que se dice, lo que sucede realmente es que las mitocondrias están deterioradas. Y si no sincronizamos nuestros ritmos circadianos porque no nos exponemos a la luz natural suficiente, estamos bajo luz artificial todo el día, todos los días de la semana, al final la salud mitocondrial empeora porque no producimos suficiente melatonina. Que esto es lo que nos sucede muchas veces, que estamos hasta las tantas viendo la televisión. Y de hecho, de regular los biorritmos, se ha visto que aumenta mucho el riesgo de cáncer de mama. Y así con multitud de enfermedades y con diabetes y demás. Por eso os digo,
El cáncer tiene un componente metabólico detrás y una serie de causas, en muchos casos, que no se están tratando. Otras consecuencias: ganancia de peso, insomnio, hiperglucemia sostenida, riesgo de diabetes, un sistema inmune más debilitado, y todo esto es lo que podemos conseguir por no respetar nuestros biorritmos. ¿Qué podemos hacer también para hackear un poco la biología humana y dentro del mundo moderno actual que no afecte tanto a los biorritmos? Pues tenemos gafas, biohackers, como ya veo alguna que otra por ahí, que filtran la luz azul de las pantallas y bueno, pues se nota bastante. Si por la noche alguno tiene que trabajar con el ordenador, que sucede hoy día en este mundo de teletrabajo, ¿no?, online, pues sí que se nota que filtra algo las pantallas, así como poner aplicaciones que filtran la luz azul del móvil, así como exponerte al amanecer y al atardecer, que es lo que más sincroniza nuestros biorritmos. Por la mañana exponernos al sol, que nuestro cuerpo va a saber que es de día y va a empezar a hacer las funciones que necesita hacer de día. Y con la luz del sol es como producimos la melatonina de noche, gracias a que hemos recibido suficiente sol de día. Por eso se dice que la clave para una buena noche de sueño es un día bien vivido en la playa, que no ha tenido ese pedazo de día bajo el sol en la playa, que por la noche ha caído rendido. Y yo decía, joder, yo antes me costaba dormir más, y es porque hemos producido suficiente melatonina. Otra cosa que nos ayuda es el grounding, el caminar descalzo sobre la naturaleza. Parece tontería, pero a través de las glándulas sudoríparas del pie captamos electrones que neutralizan la oxidación, bajan la inflamación y además nos ayuda a estar sincronizados con nuestros biorritmos. Así como tenemos lámparas de infrarrojos, que también son antiinflamatorias y que estimulan en cierto modo el amanecer y el atardecer, y el ejercicio físico que se haga de día y no de noche, porque son actividades físicas para hacer de día y no para llegar muy activo a la noche. Otro punto que va ligado al sol y a los ritmos circadianos es optimizar nuestros niveles de vitamina D, que no es una vitamina, es una hormona. Todas las células tienen multitud de receptores a la vitamina D y uno de los grandes fallos ha sido precisamente catalogarla como vitamina, porque es que a más vitamina D, menos hemoglobina glicosilada, ese parámetro que os comentaba que es la cantidad de glucosa pegada a una proteína. Se ha visto que tener niveles óptimos de vitamina D mejora mucho el metabolismo de la glucosa y aleja la diabetes y aleja la resistencia a la insulina, porque la vitamina D interviene en la función de las células del páncreas, células beta, que secretan insulina. Y los que menos niveles de vitamina D tienen más riesgo a que el páncreas no funcione adecuadamente, a desarrollar una enfermedad autoinmune como la diabetes tipo 1, donde el páncreas deja de producir insulina. Y todo eso gracias a la vitamina D, que también es la que nos permite mantener niveles óptimos de testosterona. Aquí vemos un estudio, por ejemplo, donde a un grupo con niveles bajos de testosterona se le dio placebo y a otro con también niveles bajos de testosterona se le suplementó con vitamina D. El único cambio que hicieron en su estilo de vida: tomar la pastilla de vitamina D. Y aquí vemos la gran diferencia que hay entre el aumento de los niveles de testosterona entre el grupo placebo, en gris, y el grupo que tomó la vitamina D. Hubo un gran aumento en sangre con el simple hecho de suplementar. Imagínate si te cuidas, comes bien, te expones al sol, gastas suficiente vitamina D todo el año. Vas a optimizar mucho más tus niveles de testosterona, que como hemos visto anteriormente, están decayendo en la población más que nunca. De hecho, el 70% de la población, ni más ni menos, tiene deficiencia, que son menos de 20 nanogramos por decilitro. Y gran otra parte de la población tiene insuficiencia, que muchas veces con 30 se dice que está bien. No, la vida empieza a partir de los 40, como dice Ernesto Prieto, que es la hormona que nos va a permitir que funcione bien el sistema inmune, porque es que sin vitamina D el sistema inmune no funciona. El nivel normal de 40 a 60, y ya incluso se está viendo que niveles óptimos van más allá, de 60, 70, 80 y 100 incluso. Eso de que la vitamina D da toxicidad, se está viendo que son niveles mucho más altos de lo que se pensaba tiempo atrás. Claro que es una vitamina liposoluble, es decir, se puede acumular en el cuerpo la grasa y generar toxicidad si me atiborro a partir de vitamina D, lo cual no sucede con la vitamina C, hemos comentado, o con el complejo B, porque son hidrosolubles y se van con la orina. Pero con la vitamina D sí que es cierto que es importante medir nuestros niveles y recordar sobre todo que no somos vampiros, que si nos da el sol no nos vamos a morir, que se nos ha dicho que el sol es la causa de todos los problemas. Y es que, sinceramente, decir que el sol provoca cáncer, desde mi punto de vista,
cáncer de piel. Es como decir que el agua provoca ahogamiento. El problema no es el agua, es no saber nadar. El problema no es el sol, sino la mala relación que tenemos con el mismo. Porque el sol es lo que ha permitido que haya vida, que estemos aquí hoy día, lo que nos mantiene vivos. Es cardioprotector, porque cuando nos da el sol, aumentan en sangre los niveles de óxido nítrico, que sabemos que es una sustancia que protege a nuestro corazón, que regula la presión arterial y mucho más. Sabemos que es antivírico y antibacteriano. Ahí tenemos el sanatorio de Gorgis, de Vizcaya, de donde se indica que en la peste blanca aquí en España, durante la tuberculosis, en los sanatorios se ponían a los pacientes al sol para combatir la bacteria de la tuberculosis, porque no estaban los antibióticos para esa bacteria, pero no había otra vía que el sol, que era lo que fortalecía su sistema inmune, lo que daba vitamina D y lo que acababa con el patógeno que queremos erradicar. La luz solar con su poder antivírico y antibacteriano, que además mejora la salud visual. Tenemos un estudio aquí donde se separaron a 2 grupos de niños durante la pandemia, que nos confinaron, y a un grupo se le puso 80 minutos extra al sol después de haber salido ya de la pandemia, y se vio que había un 50% menos de miopía en el grupo que se exponía a la luz solar. Y es que incluso influye en la salud visual. Mejora también la microbiota, las bacterias de nuestro intestino, que son tremendamente importantes y son las que conectan con nuestro cerebro. Que de hecho vemos que el sistema nervioso entérico, que es lo que está en todo nuestro tracto digestivo, es de extrema importancia, que puede influir en nuestras emociones. Por eso, nosotros cuando nos ponemos nerviosos, pues respondemos a veces con diarrea. Cuando tenemos estrés, pues estamos estreñidos también, o tenemos ese nudo en el estómago. Y es que este sistema nervioso entérico tiene neuronas, como las tenemos en nuestro cerebro, también las tenemos aquí en nuestro tracto digestivo, y esa es la conexión directa que hay entre el intestino y el cerebro, hasta el punto de que si nosotros tenemos muchas bacterias nocivas que consumen azúcar para proliferar, se ha visto que vamos a tener más antojo por el dulce y por el azúcar, porque esas bacterias siguen proliferando. De hecho, incluso tenemos un estudio de pacientes con depresión donde vemos que las bacterias nocivas en rojo son superior en cantidad en pacientes con depresión en comparación con los pacientes que no tenían depresión. Esta microbiota es tan importante, estas bacterias, que pueden influir sobre nuestro estado anímico e incluso ayudarnos a dejar la depresión si tenemos una microbiota diversa y en condiciones. Incluso mejora el descanso, también el sueño, como hemos visto, porque regula nuestros biorritmos, y se hacen estudios incluso en trabajadores de espacios interiores, donde vemos que los que trabajan cerca de la ventana, al mejorar su higiene lumínica y sus biorritmos, descansan por la noche mucho mejor, el sueño es más profundo y descansan más minutos que los que están en espacios interiores alejados de la luz solar. Hasta ese punto los ritmos circadianos influyen sobre la salud, simplemente estando al lado de la ventana. Imagínate al aire libre. Incluso, como hemos visto, ayuda con la depresión también la vitamina D, porque es una hormona que ayuda a bajar la neuroinflamación, y eso es muy importante. Y lo que debemos entender de todo esto es que antes el sol no era un problema, era un tema de conocimiento médico, alabado por multitud de civilizaciones, adorado por multitud de médicos, empleado por la verdadera medicina cuando no había otras herramientas. Y es así como lo debemos ver. El sol como una herramienta que está ahí, en la cual nos podemos apoyar y obtener todos sus beneficios. Y la buena relación con el sol está en una exposición habitual y responsable todo el año, y no estar en espacios interiores 10 meses al año y quemarme la piel los 2 meses que me voy a la playa, y atiborrarme a las cremas solares que tiene que retirar Johnson & Johnson del mercado porque contienen sustancias cancerígenas. Que de hecho, si vemos los componentes de las cremas solares hoy día, hay alguna que asusta, que tiene una cantidad desorbitada de oxibenzona, que es una sustancia que se ha visto en estudios analizando 4 cremas, que pasa al torrente sanguíneo en cantidades muy superiores a lo que la FDA recomienda como límite establecido. De tal manera que al aplicarnos eso a la piel, que no es un protector solar, que es un bloqueador, estamos metiendo a veces cantidades ingentes de ciertas sustancias.
Entonces debemos también ver los componentes de la crema solar y optar mejor por un protector. La oxibenzona esa sabemos que es neurotóxica y ejerce daño sobre el cerebro. Sabemos que es fototóxica y envejece, tiene facilidad de formar excesivos radicales libres, que es lo que genera ese estrés oxidativo. Se ha visto que puede alterar las hormonas, es un disruptor endocrino. Se ha visto que en mujeres puede aumentar el riesgo de endometriosis y otros efectos secundarios adversos que tienen estas sustancias que no queremos introducir en el organismo. Y vamos a meternos ya en la alimentación cuando hemos optimizado nuestros biorritmos, la vitamina D y sobre todo con una asociación de diabetes, que es importante controlar el consumo de carbohidratos porque pensamos que somos triatletas y que no pasa nada, que podemos comer todos los hidratos que queramos. Total, si nos lo han puesto en una pirámide alimentaria en la base de todo. Y claro, ahí es cuando viene la hiperglucemia, la resistencia a la insulina y toda esa serie de condiciones ligados en cierto modo al exceso de carbohidratos. Nosotros tenemos una hormona que es la insulina, que cuando conecta con su receptor permite la entrada de la glucosa en la célula. Cuando tengo resistencia a la insulina y la insulina conecta con el receptor ya está saturado y la glucosa no entra en la célula. Se queda fuera en el torrente sanguíneo y la analítica me sale disparada. Y la glicada por las nubes y la insulina, como ya no hay suficientes receptores y estos están saturados, pues sale también alta en sangre. ¿Por qué? Por el consumo excesivo de los carbohidratos, que es lo que más estimula la insulina. Y entramos en un círculo peligroso de la diabetes mal controlada, donde tenemos resistencia a la insulina y azúcar alto en sangre y consumo más azúcar. Parto ya de un azúcar alto y meto más azúcar al cuerpo. Y ese azúcar alto genera hiperinsulinemia y para compensar tengo sueño tras comer. Y eso me genera un hambre voraz y tengo antojo de más azúcar. Y eso me hace acumular grasa excesiva que se acumula también en el páncreas y hace que las células beta del páncreas dañadas y la insulinodependencia que hace que tenga la diabetes tipo 2. Este es el ciclo de la diabetes mal gestionada por el exceso consumo de carbohidratos. Aquí, de hecho, tenemos el ejemplo real de la glucemia de un diabético consumiendo carbohidratos, donde aquí realmente muchas veces se hace a nivel de médicos y de endocrinos una mala praxis, porque se dice, no, tú come lo que quieras de carbohidratos y luego ajusta con insulina. Entonces vamos a tener el mapa que veis arriba, una hiperglucemia bestial todo el día. Si el diabético no tolera la glucosa, ¿cómo va a ser la base de su alimentación? ¿Al intolerante a la lactosa, ¿a alguien se le ocurre decirle que se atiborre a leche con lactosa? A nadie. ¿Al intolerante al gluten, alguien le dice que coma pan con gluten? ¿Por qué al intolerante a los carbohidratos, que es el diabético, se le dice en muchos casos que puede comer hidratos? Sí, un poco menos tal, pero se le sigue diciendo que consuma. Y al final acaba teniendo una hiperglucemia bestial y no acaba teniendo un buen control de la diabetes, porque comer lo que quieras y ajustar con insulina no es tener un buen control de la diabetes. Un buen control de la diabetes es el resultado de quitar los carbohidratos, como podemos ver, y estabilizar la glucemia todo el día usando menos dosis de insulina, que es una hormona que en exceso engorda, inflama y envejece. Sin embargo, por los viejos dogmas, pensamos que el desayuno para un diabético a lo mejor es mejor el de la izquierda que el de la derecha, que tiene mucha grasa y mucho colesterol. Porque los cereales azucarados se pueden comer todos los días. Nadie se pregunta cuántos puedo tomar, cuántos cereales puedo comer, cuánto cacho de pan puedo comer al día, cuánto azúcar está bien o mal. Eso sí, el huevo, bueno, pues le des huevo a tu hijo todos los días, como coma huevo todos los días, vas a tener un problema, se te van a taponar las arterias. Y realmente, mientras que un desayuno nos aporta más de 50 gramos de azúcar, es un muesli con un zumo de naranja, una hiperglucemia asegurada, una alta necesidad de insulina, hambre a las 3 horas y dependencia, nutrientes no esenciales, porque el carbohidrato lo fabrica tu hígado. Y es pobre en proteína y grasas, pensamos que es un desayuno tremendo. Sin embargo, unos huevos con jamón o con panceta realmente garantizan 0 gramos de azúcar, que no eleva nada el azúcar en tu sangre, una glucemia estable todo el día, con la saciedad que esto conlleva, ya que grasas y proteínas son los 2 macronutrientes más saciantes, me va a permitir tener menor necesidad de secretar insulina o de inyectarme en caso de ser diabético tipo 1 o tipo 2 insulino dependiente. Son nutrientes esenciales que el cuerpo no puede fabricar porque la grasa y la proteína no la podemos fabricar, hay que consumirlas con la alimentación. Y además es una proteína de altísimo valor biológico con todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Incluso el huevo es el alimento más rico en colina, que
es un nutriente deficiente en el 87% de la población, que no llega al requerimiento mínimo de colina, y lo encontramos principalmente en el huevo y en el hígado, y no se consume por ese miedo que hay actualmente a la grasa. Y es fundamental para el cerebro, porque el cerebro, las neuronas, están repletas de colina, y es necesario para fabricar acetilcolina. Es un neurotransmisor. Si no le doy colina a mi cuerpo, ¿de dónde lo va a coger para fabricar acetilcolina? De las neuronas. Y se genera una neurodegeneración por el bajo consumo de nutrientes como la colina. Y esto no es nada bueno, desde luego. Y además es grasa saludable, como nos dicen que la grasa es muy mala, que taponan las arterias. Bueno, si tan mala es la grasa saturada, ¿por qué el primer alimento que nos llevamos a la boca es la leche materna, que está repleta de grasa saturada y colesterol? Si tan malo fuera, no sería el primer alimento que nos llevamos a la boca y que rápidamente nos va a taponar las arterias. Y esta es la diferencia que se ve en los estudios entre el impacto del azúcar en la sangre, de desayunar un desayuno muy alto en cereales y azúcares, en comparación con un desayuno de huevos y grasa que no eleva apenas el azúcar en la sangre. Y hemos llegado al punto de que la gente le teme más a este tipo de huevo que a este otro. Porque ese otro se puede dar todos los días a tu hijo y nadie te pregunta cuántos puedes tomar, pero el otro, bueno, el huevo natural es un problema. Y esta es muchas veces la realidad actual. Y esta también es la realidad. Y ya salió a la luz este estudio en el que la industria del azúcar pagó a los científicos para culpar a la grasa de todos los problemas cardíacos. De hecho, esta pirámide alimentaria que situaba los carbohidratos en la base, no creáis que lo dijeron unos científicos expertos en nutrición, ni siquiera un colegio de médicos, pues el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y claro, como consecuencia, como ha explicado Juan, pues tenemos una deficiencia de vitamina C y más en diabéticos como nunca antes en la historia, porque la vitamina C y la glucosa tienen la misma forma molecular y compiten por absorción celular. Y si tengo hiperglucemia en sangre continuamente, no asimilo bien la vitamina C de los alimentos. Es un problema que nos está generando ese escorbuto subclínico, sobre todo más la gente con hiperglucemia crónica y un sistema inmune debilitado, infecciones que no curan, resfriados frecuentes, un estado anímico muy bajo, y es por la falta de vitamina C. Esa vitamina C es la que permite formar el colágeno que tapiza todas las arterias. Ese colágeno, cuando se daña, se genera la grieta endotelial, que es en muchos casos el inicio de la arteriosclerosis. Y por esa deficiencia de vitamina C se está estudiando también, entre otros muchos motivos, que las tasas de diabetes mal gestionadas coinciden con casos de enfermedad cardiovascular, por ese escorbuto subclínico que hay detrás, que hace que no tapicemos la arteria con el colágeno, además de por la hiperglucemia, el estrés oxidativo y todo lo que conlleva no gestionar bien una diabetes. Por tanto, si somos diabéticos, importante, y si no lo somos también, tener en cuenta este gráfico donde vemos la comparativa en negro de una dieta high carb, que es alta en carbohidratos, pasta, pan, azúcares, zumos, en comparación con una dieta low carb que vemos en rojo, muy baja en carbohidratos y alta en grasas saludables y proteínas. Esta es la diferencia que tenemos de la insulina en sangre según el tipo de dieta que llevemos. Y dado que la insulina en exceso no es nada buena, es necesaria en su justa medida, como genera una dieta low carb, no necesitamos más, pues es interesante reducir el consumo de carbohidratos si yo quiero mejorar mis niveles de insulina, si quiero adelgazar o si quiero tener un buen control de la diabetes. Porque es que el exceso de insulina y de carbohidratos nos lleva a la rigidez metabólica. ¿Qué es eso de rigidez metabólica? Pues que soy incapaz de hacer actividades con el estómago vacío. No puedo, tengo que comer nada más me despierto. El hambre está llamando a la puerta cada 3 horas. Tengo antojo de dulce siempre después de cada comida. Tengo que tomarme mi postrecito. Me irrito mucho si dejo los carbohidratos y me acaba doliendo la cabeza. Y tengo una necesidad continua de picar snacks, de picar entre horas, porque no aguanto con el estómago vacío. Pues el metabolismo humano es mucho más eficiente para llegar a este punto. Tenemos una reserva grasa, en personas delgadas también, de miles de calorías a las que se le puede sacar provecho y energía sin necesidad de recurrir a los carbohidratos continuamente y menos cada 3 horas. De hecho, nuestro cerebro, cuando hacemos una dieta cetogénica, que es esa que, como ya sabréis, es muy baja en carbohidratos,
cambia de combustible. Aquí vemos lo que consume un cerebro que consume carbohidratos. El 100% de lo que consumen las neuronas es la glucosa, porque le estás dando uno de sus combustibles favoritos. Pero es que si le quitas los carbohidratos no pasa absolutamente nada, porque el cuerpo fabrica cuerpos cetónicos que van a alimentar a tus neuronas y darle ese sustrato energético que necesitan. Y cambiamos de combustible. Por tanto, eso de que el azúcar es esencial para el cerebro es mentira. Es la glucosa lo que puede ser esencial para algunas zonas del cerebro que son glucodependientes, y eso lo fabrica mi hígado. O también lo puedo comer en menor dosis de lo que nos están recomendando con la alimentación. De hecho, aquí vemos la diferencia de combustibles. La glucosa en mi cuerpo, que almaceno como glucógeno muscular y hepático, cada vez que como carbohidratos, lo digiero en glucosa, que entra en mi músculo y en mi hígado y se acumula como glucógeno. Y cuando lo necesito, lo uso. Lo que sucede es que es de 2.000 calorías tan solo y es un combustible limitado. Si yo estoy todo el día metiendo hidratos y bombardeando el azúcar en sangre continuamente, mi cuerpo se va a hacer dependiente a este combustible, que es limitado, que en cuanto me baja en sangre el cuerpo me pide más y es un metabolismo ineficiente. Sin embargo, si lo hago capaz de usar la grasa la mayoría del tiempo y la glucosa solo para actividades deportivas que me lo pidan o alguna situación puntual, va a ser mucho más eficiente porque tengo más de 50.000 calorías almacenadas como grasa en una persona delgada. Imaginaos en una persona con sobrepeso. Entonces, hemos convertido una población dependiente del carbohidrato, cuando lo que debería hacer es hacer que su metabolismo sea eficiente usando la grasa. ¿Cómo hago eso? Ayuno intermitente, alimentación baja en carbohidratos, actividad física, un estilo de vida activo, sincronizar los biorritmos, ponerme al sol, es lo que va a hacer que mi metabolismo vuelva a sanar y vuelva a ser el que es. Porque nosotros nacemos en cetosis. Si mide los cuerpos cetónicos, a un bebé van a salir altos, porque el cerebro está así. ¿Por qué? Porque es tan eficiente, tanto los tejidos nuevos y todos los órganos nuevos, que es capaz de seguir el diseño humano. Ahora, cuando le he metido todas esas papillas durante la infancia, batidos, azúcares y demás, y sigo comiendo mal a lo largo de la vida, paso a esto y solamente dependo de la glucosa. Y eso no puede ser. Aquí tenemos otro punto, que es impulsar el metabolismo, por tanto, con grasas y proteínas. Por ejemplo, la grasa de la aceituna, el omega 9, del aceite de oliva, del aguacate, del huevo, de la carne, del pescado, el omega 3, es vital para el organismo porque el 60% del cerebro ni más ni menos es grasa. Nosotros funcionamos gracias a la grasa. De hecho, la membrana celular, lo que protege a nuestras células, es una bicapa lipídica, una bicapa de grasas. La leche materna, como decía, es un alimento repleto de grasa saturada y colesterol. La vitamina D la vamos a obtener en su forma activa gracias al colesterol cuando el sol toca nuestra piel. Las defensas no funcionan, como hemos visto, si no consumimos suficiente grasa. La longevidad está asociada al consumo de grasa también. De hecho, como explicaba Juan, las personas centenarias se les dispara el nivel de colesterol básicamente porque a partir de cierta edad comienza a ser neuroprotector. E incluso interviene en la densidad ósea porque la grasa saturada es lo que permite también que el calcio se acabe fijando bien a los huesos. Así como la salud sexual y hormonas como la testosterona también son dependientes del consumo adecuado de grasa. Por tanto, yo recomiendo comenzar el día en vez de con el muesli, con un desayuno rico en grasas y proteínas que mantiene la glucemia estable todo el día, potencia la oxidación de ácidos grasos, aumenta la saciedad y me mantiene saciado toda la mañana, la insulina se regula adecuadamente y mantiene el foco mental. ¿Os ha pasado que habéis desayunado muy rico en carbohidratos y ya tenéis sueño y os acabáis de despertar por la mañana y os vais a ir a trabajar y lo que sea cansados? Pues es por la hiperglucemia que te ha pegado en sangre. Sin embargo, esto al estabilizar los niveles de glucosa y mantener altas las catecolaminas, que son hormonas que mantienen el foco mental, pues la energía será muy superior. Y además que son los alimentos más densos en nutrientes. Ya he hablado del huevo, que es un complejo multimineral, multivitamínico, proteína con todos los aminoácidos esenciales, colina, las ostras, la carne como ahora veremos, el pescado. Los alimentos más densos en nutrientes son los que son ricos precisamente en grasas saludables y en proteína. De hecho, la carne, que tan criminalizada está repleta de nutrientes exclusivos que no encontramos en otros alimentos, como la creatina, que nos da energía, la carnosina, que tiene un poder de antiglicación, la taurina, que es cardioprotectora, el colágeno, la vitamina B12, el zinc.
si llevo una alimentación solo basada en plantas, puedo tener carencia de estos nutrientes. Esta es una proteína de alto valor biológico, también todos los aminoácidos esenciales. Ayuda a prevenir y combatir la anemia, porque es rica en hierro hemo, que es la forma de hierro que mejor asimilamos. Las legumbres y las lentejas tienen el hierro no hemo, del cual se asimila mucha menos cantidad. Entonces, cuando uno tiene anemia sarcopénica, en vez de recomendar lentejas, de las cuales vas a asimilar menos hierro, mucho mejor el hígado, la carne y esos alimentos de origen animal que tienen una cantidad considerable de hierro hemo y nos va a ayudar a cubrir esa carencia. Además, tiene un poder antioxidante por la carnosina y es neuroprotectora, como hemos visto, por ese poder antiligación en las neuronas que ejerce la carnosina. Y cuando vemos a nivel nutricional la diferencia entre productos de origen vegetal y productos de origen animal, es descomunal. Mirad la diferencia entre los arándanos en nutrientes con el kale, ese superalimento que nos dicen que está repleto de nutrientes, en comparación con la carne y con el hígado, donde se multiplica la cantidad de los nutrientes esenciales que nuestro cuerpo realmente necesita porque no los puede fabricar. Por tanto, la alimentación para mí ideal, pues si somos una persona que no somos físicamente muy activas, pues no necesitamos tanto carbohidrato. Entonces hay que priorizar más la proteína y las grasas del pescado, de la carne, del huevo, del marisco, de los órganos, de los nutrientes que de verdad tienen la proteína de alto valor biológico. Hay que meter grasas saludables, como la aceituna, el aceite de oliva, que es simplemente aplastar la aceituna, como el queso de leche cruda, también tiene muchos beneficios a nivel nutricional. Hay gente que no tolera los lácteos, pero esto es tema aparte. El coco, el aceite de coco, el aguacate, el aceite de aguacate y todas estas grasas saludables. Podemos complementar con vegetales que nos gusten, porque las verduras no tienen carbohidratos apenas, no los vamos a asimilar bien y no tienen una alta carga glucémica. Y los carbohidratos, pues estacional, de temporada, local, cuando me voy al mercado y la fruta está de temporada. Y cuando soy físicamente activo, tengo un día más movido, pues meto algo más de carbohidratos si el cuerpo me lo puede pedir. Tampoco hay que criminalizarlo. Entonces, si tenemos diabetes, pues claro que yo no recomiendo carbohidratos, pero si tienes un bajo porcentaje graso, eres muy activo y no te sientas mal, también los puedes introducir estratégicamente. Al final, esto se trata de tener un metabolismo eficiente que use tanto la grasa como la glucosa de manera eficiente según las necesidades. Pero el carbohidrato es un extra, es como un suplemento, no debe ser, desde mi punto de vista, ni mucho menos la base de la alimentación. Y en cuanto a fuentes de carbohidratos, pues mucho mejor los tubérculos, que el gluten, que las harinas refinadas, que esa pasta del supermercado, la fruta de temporada es mucho mejor que tomar, por ejemplo, en invierno en España un mango que viene de Brasil. No tiene sentido. Mejor la fruta local, estacional, de temporada, así como la miel cruda, no la refinada del supermercado, que tiene muchos añadidos. Por tanto, en resumen, no culpemos a la grasa de los problemas que causó esta basura. Punto 7, que puede ayudar mucho a los diabéticos, sobre todo tipo 2, el vinagre de sidra de manzana. Es un ingrediente espectacular porque tiene un poder de reducir el impacto del azúcar en la sangre enorme. Además de reducir la respuesta glucémica, reduce mucho también la presión arterial porque tiene ácido clorogénico, un compuesto que en hipertensos ayuda a reducir la presión arterial. Se ha visto que incluso regula los niveles de cortisol, que es antimicrobiano, que ayuda a mejorar la digestión porque hace que el pH del estómago sea ácido, que es como debe, nos ayuda a que sea ácido, que es lo que digiere de verdad los nutrientes. Muchas veces el reflujo y la acidez no es por tener un estómago ácido, es por lo contrario, porque ha perdido acidez. Y cuando pierde acidez no digiero bien la comida. Cuando meto un alimento y no tengo un pH ácido y justo en ese momento secreto ácido para digerirlo, choca con la mucosa que he perdido de la capa del estómago y me da ardor y acidez. Nosotros tenemos una mucosa que rodea todo el estómago. Y si el estómago está en el pH que debe, que es ácido, menor a 2, pues vamos a mantener esa mucosa protegiéndolo. Y no te da acidez ni ardor la comida. Si la pierdes porque has perdido la acidez, pierdes la mucosa, ahora metes un alimento, secretas ácido para digerirlo, te choca con la capa del estómago y te genera acidez. Por tanto, nos puede ayudar previo a la comida un chupito de vinagre de sidra de manzana. O podéis echar un par de cucharadas soperas a un vaso, rebajarlo con agua, unas gotas de limón por su sabor fuerte y tomarlo previo a la comida, que va a ayudar, como veis, a reducir el impacto del azúcar en la sangre. Esto no es para que toméis un brownie,
pero sí para que veáis el poder que tiene y la diferencia que hay entre tomar azúcar solo y tomar azúcar con el vinagre de sidra de manzana, que reduce el impacto de la glucosa en la sangre, como también lo hace con el helado. Otro punto, el octavo, para mí importante, evitar los edulcorantes artificiales. Al principio pueden ser la transición de pasar del alto consumo de azúcar, si no estamos acostumbrados y le echamos azúcar al café, a los refrescos, tomamos refrescos que diga, y voy a pasar a dejar de consumir azúcar, pueden ser unas muletas en el proceso. Voy a coger una stevia del supermercado, que sé que no es stevia pura, falsa, pero por lo menos me ayuda a que poco a poco vaya adaptando mi paladar al sabor real y natural de los alimentos. Porque es que se ha visto que muchos edulcorantes artificiales, de los cuales ahora pongo la tabla de los mejores y los peores para que lo tengamos claro, tienen cierto riesgo, su alto consumo apunta a los peligros de, por ejemplo, aumenta el riesgo de tumor cerebral, se ha visto en algunos estudios, altera mucho la microbiota, las señales de hambre y saciedad se alteran. Si yo tomo mucho edulcorante, sigo adicto realmente al dulce y puedo comer más cantidad de comida, y eso no es nada bueno. Entonces, yo soy de los que recomienda evitar la sucralosa, el aspartamo, la sacarina, el jarabe de maíz, el sirope de agave y de arce, y la miel esa del supermercado, que no es miel, mejor una miel real, de buena procedencia, que esa que adultera muchísimo, ya que la correlación con diabetes, hígado graso y cáncer del consumo elevado de estas sustancias es evidente. Podemos moderar, reducir el consumo de eritritol, que es la stevia que vemos en el supermercado, que no es stevia, la mayoría es eritritol, de dátiles, miel cruda, xilitol y demás polialcoholes, para ir ajustando el paladar al sabor natural de los alimentos. Y luego podemos usar pues stevia natural, que es la mejor, la de que es 100% hoja molida de stevia, esa es la que debemos priorizar. Canela, por ejemplo, que también tiene su sabor dulce, la vainilla natural, el anís estrellado. Recuerda que al final siempre lo mejor es no añadir nada y acostumbrarte al sabor natural. Por ejemplo, con el café, tomar el café solo y punto. Pero si estoy en ese proceso de adaptación de que le echo cucharada de azúcar al café, pues puedo usar una stevia 100% hoja molida para que me dé ese dulzor, y reduciendo la dosis poco a poco hasta que llegue al punto de que tome el café solo y me sepa rico. Esa es la idea. En última instancia, vamos bien de tiempo porque... ¿Seguro? Es equilibrar el ratio omega 3, omega 6. Este es un punto muy importante, ya que nosotros necesitamos de un equilibrio entre estos dos nutrientes. Mientras que el pescado, por ejemplo, nos aporta omega 3, los aceites de semillas, los cereales, los procesados tienen una altísima cantidad de omega 6, que es al final una grasa que en exceso nos inflama. Si desbalanceamos este ratio, comemos poco pescado y muchos procesados. De hecho, si metimos en una analítica sanguínea el ratio omega 3, omega 6, la mayoría de la gente sale alterado muy a favor del omega 6, acabamos inflamándonos. Y se hizo un estudio durante 5 años donde se monitoreó a 4 grupos de personas. A un grupo no se le dio suplementación. A otro se le dio suplementación solo de vitamina D. A otro solo de omega 3 y a otro de los dos. Y ya hemos visto la vitamina D, lo importante que es, y también se le dio del omega 3. Pues el grupo que tomaba suplementación de los dos redujo en un 25% la incidencia de enfermedad autoinmune, lo cual es una cantidad bastante considerable a tener en cuenta, y vemos la importancia que tienen nutrientes como la vitamina D y el omega 3 en nuestra salud. Pero no es el omega 3 de las nueces y de la chía. Hay 3 tipos de ácidos grasos omega 3. El ALA de los vegetales, el EPA y DHA de los animales. Estos son los que realmente necesitamos, EPA y DHA, porque la conversión del ALA a EPA y DHA es de tan solo un 5-10% máximo de omega 3. Y aunque pensemos que estamos asimilando el omega 3 de la chía y de las nueces, no lo estamos haciendo correctamente, en una cantidad ínfima. Por eso yo siempre recomiendo a los veganos y a los vegetarianos que no comen pescado, pues suplementar con un omega 3 que sea de algas, porque es que el omega 3 de los vegetales no lo van a asimilar. Y para los que comen pescado, pues estupendo. De hecho, también la leche materna, demostrando una vez más
es el alimento más rico de todos en el ácido graso DHA. Este ácido graso que mencionaba, que es de origen animal, que es el que forma parte de nuestras neuronas, de la retina del ojo, pues está muy presente en la leche materna, también en el pescado, también en el marisco. ¿Cuáles son para mí los mejores pescados? Los de tamaño pequeño, porque no son de piscifactoría, que son sobremedicados y sobrealimentados con un pienso y tratados con antibióticos que no nos hacen bien. Entonces, en vez de comer siempre pez, espada y atún, que son pescados grandes y que pueden contener más cantidad de toxinas y metales pesados, pues sería recomendable priorizarlos de tamaño pequeño, como por ejemplo la anchoa, el boquerón, la sardina, el arenque, camarones y gambas, el calamar, la sepia, el pulpo, la lubina y todas las que son salvajes, que ya hay de piscifactoría, y todo el marisco, pues hay alguno que también es de piscifactoría y algunos mejillones de cría y demás, pero es fácil hoy día, de momento, encontrar también marisco salvaje. Y podemos moderar el salmón y demás por el tamaño. Que el consumo de pescado muchas veces, si es de buena procedencia y de buena zona, puede tener más pros que contras, porque se asocia con mejor salud cerebral. El consumo habitual de pescado también se asocia con menor mortalidad, menor inflamación, salud cardiovascular, salud metabólica, buen balance hormonal, todo por el alto contenido en los ácidos grasos omega 3 que tiene, además de la alta carga mineral, vitamínica que tiene el pescado y su proteína también de alto valor biológico. Y claro que hay toxinas en el pescado, pero tenemos muchas más toxinas en el pescado de piscifactoría. Aquí se hizo un estudio donde cogieron el pescado de una piscifactoría, el pescado de un supermercado que también proviene de piscifactoría y el pescado salvaje que veis en color verde. El de piscifactoría, que es de color rojo y amarillo, tenía una cantidad muy superior de metales pesados, toxinas, microplásticos y esas sustancias que no nos hacen bien. Sin embargo, en el pescado salvaje había mucha menos cantidad de esas toxinas. Y además, eso del mercurio, con lo que nos mete muchísimo miedo, vemos que lo más importante realmente a veces es el ratio selenio-mercurio, ya que el selenio es capaz de unirse al mercurio reduciendo considerablemente la toxicidad del mercurio, y el pescado precisamente rico en mercurio, y además que esos metales pesados siempre han estado ahí en el mar y siempre los hemos consumido. Si el pescado de calidad es salvaje, y para que nos hagamos la idea, para llegar a la cantidad que pueda hacer daño de mercurio, según límites establecidos, hay que comerse una sentada 5, 6, incluso 7 kilos de sardina, que tiene 0,01 miligramos por cada kilogramo. Entonces estamos hablando de cantidades difíciles de llegar con un pescado pequeño, y si tenemos salud, pues seguramente no tenga un gran impacto sobre los niveles de mercurio, un consumo regular, normal, de pescado en la alimentación. ¿Que no nos gusta el pescado? Pues podemos recurrir a una suplementación, pero hay que buscar un buen omega 3 que tenga sellos como IFOS, Freedom of the Sea, que nos garantiza que está libre de metales pesados y de impurezas, que provenga de pescados de tamaño pequeño que son salvajes, así no han sido alimentados y sobremedicados con antibióticos y alimentados con pienso, que no se congele. Os recomiendo hacer la prueba del congelador. Si tenéis un omega 3, congelarlo durante 24 horas en el congelador, lo sacáis, lo cortáis por la mitad, y si no huele a podrido y no se ha congelado, seguramente sea un buen omega 3 que no está oxidado. Si se ha congelado o huele a podrido, es que se ha oxidado, ya que el omega 3, dada su estructura, no se puede congelar. Y que al menos tenga 250 miligramos de DHA, incluso si no tiene EPA no pasa nada, puede ser directamente el suplemento de DHA. Y que esté en forma de triglicéridos, porque es la mejor forma en la que la vamos a asimilar, como es, por ejemplo, este omega 3. Y entrenar la fuerza. Lo he dejado para el final, pero quizá es lo más importante, o al menos ser físicamente activos. Porque el ejercicio físico tiene multitud de beneficios sobre la salud. Realmente es lo que más acaba regulando la glucosa. Ahora os quería mostrar un gráfico donde vemos que cuando nosotros ejercitamos el músculo, esa sensibilidad a la insulina que comentaba mejora muchísimo, y esa captación de glucosa al interior de las células se multiplica cuando hemos trabajado el músculo. Por eso, entre sus beneficios, vemos que regula la glucosa, así como regula la presión arterial. Esto va de la mano. El ejercicio es un estresor, pero es un estresor beneficioso, porque de inmediato cuando yo hago ejercicio me sube la glucosa. Cuando estoy haciendo ejercicio de alta intensidad se me dispara, y se me dispara también
la presión arterial. Pero ese estrés puntual hace que posteriormente me baje la glucosa y me reduzca la presión arterial por un proceso que se llama hormesis. Además, el ejercicio físico baja los triglicéridos, combate la inflamación del organismo, potencia la quema de grasa, porque a más masa muscular, mayor grasa voy a quemar, el metabolismo se acelera, la célula muscular es la que en reposo más energía consume, mucho más que la célula grasa. Entonces, si aumento la masa muscular, mi metabolismo se acelera. E incluso vemos en los estudios que reduce el riesgo de cáncer. Un problema que tienen los pacientes oncológicos es cuando llegan a la caquexia, a la pérdida muscular. Y se ha visto que aquellos que entrenan la fuerza tienen mejor pronóstico y mayor supervivencia en el cáncer. Por eso ahora tenemos cuentas en Instagram como la de Mario Redondo que están divulgando mucho de ejercicio físico y cáncer por todos los beneficios que tienen. Por tanto, lo que yo siempre digo, pues ser disciplinado leyendo te puede dar libertad mental. Ser disciplinado trabajando te puede dar libertad financiera. Ser disciplinado en salud te puede dar libertad en salud. Y al final, la disciplina es lo que marca el camino. Por tanto, no es fácil. Es un proceso que lleva mucho tiempo. Esto de sincronizar los biorritmos, esto de empezar a ser físicamente más activos, esto de cuidarnos mucho, de llevar la alimentación bien la mayor parte del tiempo. Es un proceso que nosotros lo divulgamos de esta manera, pero esto no es fácil hacerlo bien y también requiere de mucha disciplina. Pero poco a poco, incorporando en el estilo de vida, al final haremos de esto un estilo de vida y con disciplina estoy seguro de que mejoramos mucho la salud. Hasta aquí la presentación. Espero de corazón que os haya sido de ayuda. Muchas gracias.